hermanos, que es el bosquejo que utilizamos para tener algunas ideas frescas acerca de la formación que estamos teniendo los días lunes. Pero antes de entrar de lleno, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Padre, encomendamos en tus manos esta enseñanza y pedimos que seas tú quien nos capacites para esta tarea que nos has asignado. Queremos pedirte, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros y tú, Señor, puedas concedernos esta bendición de poder ser capacitados en tu obra. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ocupar como base, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, un pasaje muy conocido de la Escritura. Y vamos a leer a partir del versículo número 6 al 19. Nos dice la palabra del Señor: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quiero llamar su atención a ese último versículo que acabamos de leer: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. ¿Sabía usted, hermanos, que la palabra discípulo se encuentra en la Biblia unas 270 veces solamente en el Nuevo Testamento? Eso, hermanos, es un dato bastante interesante, porque eso significa que aparece más la palabra discípulo que la misma expresión cristiano o cristiana. Eso, hermanos, ya nos dice a nosotros de lo que vamos a estar hablando esta noche, y es la meta del discipulado. La meta del discipulado, es decir, cuál es la meta que nosotros perseguimos para hacer de cada persona un discípulo de Jesús. Hermanos, Jesús dedicó una parte muy importante de su vida para hacer discípulos. Es decir, de los años en los que Jesús tuvo un ministerio público, la mayor parte de tiempo Jesús la dedicó a formar discípulos. Nosotros, hermanos, estamos más relacionados con el Jesús que se enfrenta a las multitudes, que hace milagros, que hace exorcismos o liberación de demonios.
Pero en realidad, hermanos, si comparamos ese tiempo con el tiempo que Él estuvo con sus discípulos, vamos a notar que la mayor parte de ese tiempo del ministerio del Señor, la mayor parte se concentró en la tarea de hacer discípulos. Y a estos discípulos que Él estaba formando, Jesús les encomendó la tarea de hacer otros discípulos. Y fue de esta manera, hermanos, como el cristianismo pasó de una generación a otra. Es decir, que el cristianismo haya llegado hasta nosotros fue tan solo por el hecho de que hubo personas que asumieron la tarea de hacer discípulos. Entonces, si la iglesia va a sobrevivir o si el cristianismo va a seguir avanzando de una generación a otra, eso solamente va a ocurrir en la medida en que usted y yo nos comprometamos a invertir nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, para hacer nuevos discípulos. Esto es importante, porque la tarea de hacer discípulos no es solamente responsabilidad de los ministros del Evangelio. En realidad es una responsabilidad de todos los que nos llamamos ser seguidores de Jesús, ser cristianos. ¿Cuántos somos seguidores de Jesús, hermanos? Entonces su tarea es convertirse en hacedor de discípulos. Eso es lo que se encuentra condensado en la gran comisión que Jesús nos encomendó: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Oiga lo que Jesús estaba diciendo. Es una responsabilidad de todos. ¿Qué pasa si nosotros no invertimos la vida en hacer discípulos? Lo que va a ocurrir, hermanos, es que con el pasar del tiempo, el cristianismo se va a convertir en una tradición sin pasión. Y eso es lo que ya ha ocurrido en ciertas partes del mundo, donde, por ejemplo, en algún momento hubo, estimados hermanos, un despertar o hubo un avivamiento, como lo fue en Europa o en los Estados Unidos. Aunque Europa se considera a sí mismo como secular, Europa, que fue la cuna de la cultura occidental, en realidad su fundamento fue el cristianismo. Pero ahora usted sabe que Europa, hermanos, aunque tiene algunos rasgos fundamentados en la tradición cristiana, es solamente eso, una tradición. Y el problema es que si nosotros no invertimos nuestra vida en formar nuevos discípulos, el cristianismo se va a convertir en una tradición sin pasión. ¿Y eso qué significa? Que la gente va a decir que yo soy cristiano, hermano, yo soy cristiana. Pero una identificación plena con el Evangelio es que nosotros hagamos discípulos. Entonces, hermanos, lo que necesitamos ahora son personas como usted, que están en este lugar, comprometidos con la causa del Evangelio, con la causa de Cristo, para que esa pasión que usted tiene se reproduzca en otras personas, en las cuales se pueda generar también esa misma pasión. Todos los que han venido a este lugar han tenido algún tipo de dificultad para venir a la iglesia, y sin embargo se sobrepusieron a ella. Eso habla de su pasión. Eso habla, hermanos, de su deseo de servir al Señor. Ese mismo deseo, esa misma pasión es la que necesitamos que usted reproduzca en aquellos que son miembros de su célula. Por eso es que es importante y es vital para la fe que el hacer discípulos sea parte del estilo de vida de la iglesia, especialmente para aquellos que somos líderes de célula, supervisores, pastores, siendo que esta es una iglesia celular para nuestra congregación, como parte de nuestra visión de trabajo, como parte de nuestra proyección hacia la ciudad. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos de nuestras comunidades, de ir y hacer discípulos en nuestros barrios y vecindarios. Eso es importante. De otra manera,
la iglesia irá muriendo. Y si hay algo, hermanos, que ha sucedido después de la pospandemia, fue que reveló que no todos estábamos haciendo discípulos. No todos estamos invirtiendo la vida en otras personas para formarlos en hacedores de discípulos. Tanto fue así que quienes tenían esa responsabilidad más claramente, algunos de ellos desertaron. No es su caso, porque usted está acá por la gracia y la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Y damos gloria a Dios por su vida. Entonces, lo primero, antes de llegar a la meta, nos vamos a poner en la línea de salida. ¿Qué tengo yo que hacer para comenzar a formar discípulos? ¿Qué tengo que yo hacer para que mi gente en la célula se contagie de la misma pasión? Bueno, veamos el modelo de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús comenzó a hacer discípulos? Jesús comenzó su proceso de discipulado siendo amigo de pecadores. Las mismas personas lo identificaban a Jesús como eso, como amigo de pecadores. ¿Y eso qué significa? Que Jesús fue intencional al acercarse a un recaudador de impuestos llamado Leví, al acercarse a una mujer que tenía una vida moralmente desastrosa como la mujer samaritana, al ir a Gadara a buscar a aquel endemoniado que vivía como loco suelto en el cementerio. Jesús de manera intencional buscaba a las personas. Y como él mismo lo dijo, yo no he venido por los que se consideran a sí mismos sanos, porque no son los sanos los que necesitan del médico, sino que ¿quiénes? Los enfermos. Entonces Jesús buscó a los pecadores. Lo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros miembros en la célula es a que cultiven relaciones significativas con aquellos que no han creído en Jesús. Normalmente, cuando venimos al Evangelio, la tendencia ha sido, si usted ya es cristiano, ya no tenga amigos inconversos. Si usted es cristiana, deshágase de sus amistades que no creen en Jesús. Y creo yo que en cierta parte la intención de esas palabras es no permita que el mundo influencie su vida. Pero acá, hermanos, es donde tenemos que poner un equilibrio. Si bien es cierto, somos llamados a marcar la diferencia con los incrédulos, también es verdad que somos llamados a iluminar con el testimonio del Evangelio a través de nuestras vidas. Es decir, la única manera en que vamos a llevar a otras personas a Jesús no es, hermanos, cortando nuestras relaciones familiares, no es cortando nuestras relaciones sociales con nuestros vecinos, con nuestros amigos, sino que por el contrario, Jesús estableció un principio. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Lo que sucede es que muchas veces, hermanos, tenemos la idea que el otro nos va a contaminar a nosotros. Pero veamos algo en Jesús. Jesús se hizo amigo de pecadores, no para hacer lo que ellos hacían, sino que para influir con su vida un cambio, una transformación, como ocurrió con Zaqueo, por ejemplo. Entonces, hermanos, comencemos a incentivar o a estimular a los miembros de la célula para que se hagan amigos de pecadores. Piense por un momento en esto. ¿Cuántos amigos que no conocen a Jesús tiene usted? ¿Cuántos tenemos amigos que no conocen de Jesús? Esas relaciones son las que tenemos que cultivar. Y para eso, hermanos, es importante que intencionalmente cultivemos esa relación. Hágase la pregunta: si usted no hubiese tenido a esa persona que lo trajo a la iglesia o compartió el mensaje del Evangelio en la célula, seguramente usted no estuviera acá, yo no estaría acá. Somos el resultado
de discípulos comprometidos que compartieron con nosotros el mensaje de la palabra. Por eso es que también nosotros, con responsabilidad y gratitud hacia Jesús, debemos de hacer lo mismo. Esto nos lleva, hermanos y hermanas, a otro elemento clave. Ya dijimos, Jesús intencionalmente se hizo amigo de pecadores. Pero antes de iniciar ese proceso de discipulado, Jesús oró por quienes llegarían a ser sus discípulos. Y eso lo encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas, solamente como un ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la evangelización efectiva es la que se acompaña de oración constante. Usted sabe que en la reunión de planificación, yo espero que todos ya estemos planificando, con los hermanos pastores nos hemos trazado la meta que en el mes de diciembre tenemos que tener el 100% de nuestras células planificando. Ya dentro de poco vamos a hacer una revisión de cómo va la meta. Pero un aspecto importante de la planificación es que, por ejemplo, tengamos el listado de salvación. ¿Y qué es eso del listado de salvación? Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Es que cada miembro de la célula pueda proporcionar al menos un nombre de un familiar, un vecino o un amigo por el que vamos a orar y a quien le vamos a presentar el mensaje del Evangelio. Por eso es que cada líder debe de instruir a los miembros de su célula a comprometerse. Necesitamos que la gente se comprometa, no con la iglesia, no con el pastor, no con el supervisor, ni mucho menos con usted como líder. Que se comprometa con aquel que murió por nosotros en la cruz, hermano. Porque el ir y hacer discípulos no es del pastor, no es del supervisor, no es mucho menos de usted. El hecho de hacer discípulos es un compromiso que tenemos con aquel que nos lavó con su preciosa sangre y nos ha justificado por la fe. Amén, hermanos. Entonces, comprométalos. ¿Y de qué forma lo puede comprometer? Bueno, hermano, yo le voy a hacer una pregunta de compromiso. ¿Cuántos de los que estamos acá sentimos gratitud hacia el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros? Unos cuantos. ¿Cuántos tenemos gratitud? Si tenemos gratitud, vamos a responder al llamado que Jesús nos hace. ¿Y cuál fue el llamado que Jesús nos hace? Ven y sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, si usted le regatea, si usted se niega, usted está rehuyendo a su compromiso con Jesús. Desde ya se lo digo, desde el momento en que creímos en Jesús, ya estamos más que comprometidos, mis amados. Entonces, dos cosas en la línea de salida: amistades con inconversos, oración por ellos, compromiso en la célula. Y usted podrá identificar, hermano, que no, hermano, si yo no tengo amigos, yo no conozco a nadie. Eso es mentira, hermano. Ya uno más o menos sabe quiénes viven en nuestro entorno. Ya uno ya sabe quién es el panadero que llega a dejar el francés en la mañana. Ya uno ya sabe quién es la que hace las tortillas en la colonia. Ya uno ya sabe quién es el vecino escandaloso del pasaje. Ya uno lo sabe. Y sabemos que se llama fulanito de tal, menganita de tal. Por esa persona podemos comenzar a orar, y a esa persona podemos, hermanos y hermanas, comenzar a tener una relación significativa con ella. Un segundo elemento: cultive el amor en acción hacia los perdidos. Hermanos, no hay fuerza más poderosa en la vida que el amor. Bueno, comenzando por un hecho: Dios es amor. Solo por ese simple hecho, no hay fuerza más poderosa en la vida que el amor. Y esta verdad fue enseñada y vivida por Jesús hacia los perdidos. Hermanos, fue su amor
en acciones de misericordia lo que persuadió a las personas para que quisieran ser discípulos de Jesús. Cuando Jesús se interesó por el endemoniado de Gerasa, dice la Biblia que una vez quedó libre, el endemoniado, ¿qué quería hacer, hermanos? Seguir a Jesús, porque Jesús lo había sanado de esa posesión demoníaca. Las acciones de misericordia fueron las que le cambiaron la vida a la mujer samaritana, para que ella misma, de su propia boca, se convirtiera en una predicadora en Samaria. Pero note esto: Jesús tocó primero el corazón de las personas con amor. Muchas veces, hermanos, con nuestras relaciones inmediatamente les queremos caer con el mensaje del evangelio, así como de forma tradicional. Pero es importante que cultivemos amor en acciones concretas hacia los perdidos. Entonces vea, ya tengo una relación de amistad, estoy orando por esa persona sin que esa persona lo sepa, pero de repente yo comienzo a ver una necesidad en esa persona. Usted observa todo y de repente usted nota en la mañana que su vecino en la basura va a botar un montón de latas de cerveza. ¿Qué le dice esas latas de cerveza, hermano? Que ese hombre tiene un problema con el alcohol. Pero no solo eso, sino que tiene algún problema emocional, espiritual, que está llenando, compensándolo con el alcohol. Pero ya usted ya comienza a identificar eso, lo comienza a ver y se comienza a acercar a esa persona. Probablemente usted lo hace a través de favores, lo hace a través de gestos de amabilidad y de cortesía. Son esos gestos los que nos identifican a nosotros como cristianos. A ver, enséñeme su credencial de discípulo de Jesús. No es su ficha de bautismo. Su credencial como discípulo de Jesús es lo que Jesús dijo: en esto conocerán todos, o en esto conocerá el mundo, que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos por los otros. Entonces, ¿qué es lo que identifica a un cristiano? No la Biblia Thompson que anda debajo del brazo, no el uniforme que tiene en la iglesia. Lo que identifica a un cristiano es su amor en acción. Por eso, hermanos, cada líder debe de estimular a los miembros de su célula para que se identifiquen como verdaderos cristianos en el vecindario, para que tengan lazos de amistad y solidaridad cristiana hacia quienes pretendemos alcanzar. Tenemos que aprender a ser solidarios. Recuerdo a una hermana que se ganó a Cristo, a su vecina. En esa comunidad, hermanos, como en el resto del país, cae agua cada 3 días. Pero la vecina de esta hermana, como iba a trabajar y sus hijos iban a trabajar, entonces el agua la tiraban en la mañana cuando ella no estaba. La hermana notó esa necesidad y le dijo: oiga, doña Conchita, le dijo, ¿será que usted me puede guardar un poco de agua cuando caiga? Y la hermana Conchita le dijo: está bien, doña María, yo le agarro agua cuando caiga. Y aquella vecina le dijo: mire, aquí le dejo las llaves de mi casa. No, no se preocupe, yo le agarro aquí, tráigame sus guacales, sus barriles, yo le agarro agua. Pero en esa relación, hermano, ¿quién hace eso? Solo un cristiano nacido de nuevo. Y resulta ser que le llenaba sus recipientes con agua y lo hizo por muchos años. Pero esa relación, esos gestos de solidaridad, le permitieron a la hermana invitarla a ella, a la vecina y a sus hijos a la célula. Y fue así como con el tiempo
esta mujer y sus hijos llegaron al evangelio porque hubo una hermana que tuvo un gesto de solidaridad. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener gestos de solidaridad cristiana, solo es de que los identifique. Usted puede ser una persona que se gane a otros para Cristo, y usted tiene que enseñarle a los miembros de su célula para que no seamos mezquinos, para que no seamos hermanos cerrados. Entonces tenemos que enseñarles a los miembros de nuestras células a ser solidarios. Dicen amén, hermanos. Pero ya cuando hemos hecho eso, cuando hemos entablado una relación con inconversos, cuando estamos orando, cuando hemos comprometido a los miembros de la célula, cuando les hemos enseñado a los miembros de la célula a tener gestos de solidaridad y amistad cristiana, entonces aquí viene el golpe final. Pero vea que esto es hasta el final. Tercero, testifique de su cambio de vida en Jesús. Todas las personas a quienes pretendemos evangelizar tienen situaciones similares como las que nosotros tuvimos antes de venir a Cristo. Porque los que estamos acá no estamos acá por buena gente, hermano. Estamos acá porque un día Jesús tuvo misericordia de nosotros. Jesús llenó nuestros vacíos, Jesús llenó nuestra depresión, Jesús llenó nuestros problemas familiares, Jesús nos sacó de los vicios, Jesús rompió adicciones, Jesús rompió, hermanos y hermanas, pecados groseros. Jesús lo hizo. Entonces, si usted identifica en sus relaciones esas necesidades espirituales, en la medida en que usted se vaya ganando la confianza de las personas, usted le puede dar testimonio a esas personas de cómo fue que usted llegó al evangelio. Todos acá, hermanos, tenemos un testimonio que contar. Aún aquellos que nacieron en el evangelio tienen un testimonio que contar. De repente quizás usted ve a doña María que va con los ojos hinchados, y usted ya se ganó la confianza de doña María, y la ve triste y le dice: oiga, doña María, perdone que sea un poco meque, pero la veo que va muy mal, va muy triste. Y de repente quizás como ella ya se ganó ya tiene confianza en usted, le dice: sí, es que ayer me enteré que mi esposo me engaña con una compañera de trabajo y no sé qué hacer. Esa es una necesidad espiritual, hermanos, una necesidad que está afectando ya ese hogar. Entonces, usted a lo mejor ha pasado por una situación como esa, o conoce a algún miembro de su célula que haya pasado algo como eso, y cómo logró resolverlo a través del evangelio. Recuerde que dar testimonio de Jesús o testificar de nuestra vida no es poner énfasis en las cosas malas que hicimos, sino, hermanos, testificar del evangelio tiene tres componentes. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Recuerda cómo era su vida antes de Cristo, hermanos? Ya se les olvidó. No, ¿verdad? ¿Recuerdan o no recuerdan? Claro, recordamos cómo era nuestra vida antes de Cristo. Y era una vida miserable, gris, triste, sin sentido, sin propósito. Así era nuestra vida antes de venir a Cristo. ¿Cómo llegamos a Cristo? Llegamos a Cristo por un problema, por una situación difícil. Llegamos a Cristo, hermanos, porque había un conflicto sin resolver, había un problema que estábamos viviendo. Así llegamos a Cristo. Y ahora no es que tengamos una vida perfecta, no es que ya no tengamos problemas, no es que ya no tengamos situaciones difíciles. Pero ¿cómo es su vida ahora que está en Cristo? Bueno, en primer lugar, yo lo que puedo decir de mi vida es que mi vida en Cristo es una vida plena. Yo no tengo necesidad, hermanos, de lo que el mundo ofrece. Yo no tengo necesidad de lo que el Satanás ofrece allá afuera, porque Cristo lo llena todo. ¿A cuántos le llena todo Jesucristo, hermano? Con Él lo tenemos todo. Estamos satisfechos. Tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, compartamos cómo ha sido su vida.
antes de venir a Cristo? ¿Cómo fue que llegó usted a Cristo? ¿Cómo es su vida ahora? Y comenzando a hacer esto, hermanos, vamos a irnos aproximando hacia nuestra meta de hacer discípulos, hacia nuestra meta de alcanzar a otros para el Evangelio. Ahora le voy a hacer una pregunta, y pregúntele al que está a su lado, por favor: ¿a cuántas personas están planificando evangelizar en la célula para hacer de ellos un discípulo de Jesús? Pregúntele, por favor, en los próximos 2 minutos. Solo pregúntele eso. Hermano, ¿a quién está discipulando? Dígale en su célula, ¿a quiénes están discipulando? Pregúntele. Piense, ¿cuántos nombres se le vienen? Si usted no tiene nombres, aflíjase. ¿A cuántos, hermano? Pregúntele, que está a la par. Pregúntele, hermano líder, ¿a cuántos está discipulando? Bueno, les voy a dejar una tarea para la próxima semana. Anoten pues, hermano. Se las voy a pedir la otra semana, y al azar a cualquiera se la voy a pedir. Anote pues, tarea para la próxima semana. Vamos a traer el listado por las personas que estamos orando en la reunión de planificación en la célula. ¿Se comprometen? Ay, hermano, ¿se comprometen, hermanos? Vaya, al azar a cualquiera voy a agarrar. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle a Dios que sea el quien bendiga nuestro trabajo. Amado Dios, tú nos das ejemplo de cómo alcanzaste a otros para que fueran discípulos comprometidos con tu causa. Señor, tú primero te mostraste como amigo de pecadores. Fue así como nos alcanzaste a nosotros. Pero también, Señor, fue el resultado del compromiso de cristianos apasionados por ti. En esta hora, Señor amado, queremos comprometernos nosotros también para llevar la causa del Evangelio con pasión. Señor amado, no queremos solamente ir a cubrir un privilegio el día sábado, llenar un reporte y conformarnos con eso. Pon en nosotros la motivación y la disciplina para hacer de cada creyente un discípulo tuyo, para hacer de los amigos un discípulo tuyo. Esa es la gran comisión. Padre, que enardezca en el corazón de nuestros hermanos esta misma pasión. Te lo pedimos, Señor. Bendice sus esfuerzos, bendice sus trabajos, lo que hacen en la obra, prospéralo y pon gracia en ellos. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. Amado Dios, queremos pedirte también en esta hora que tú bendigas nuestras ofrendas, nuestras aportaciones, Señor, que las recibas con agrado, pues son para el engrandecimiento de tu obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos